Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que estés viendo este video. El tema que les presentaré es Religión y Sociedad, escrito por Julio Martínez, sacerdote y rector de la Universidad Pontificia Comillas. Pues bien, desafiando los pronósticos secularizadores de los dos últimos siglos, la religión no solo ha desaparecido del mundo, sino que sigue muy viva. La vitalidad no reside tanto en las instituciones religiosas tradicionales, como en modos diversos y a veces difusos de presencia. No es sorprendente que laicistas y fundamentalistas aprovechen esta coyuntura, no solo de los cambios profundos que vivimos, sino también los de complican aún más la de por sí ya tradicionalmente compleja forma de presencia de la religión en la sociedad, y en particular la presencia de aquella en el espacio público de nuestras sociedades. Se corre el riesgo de que no se respeten los derechos humanos, bien porque se les priva de su fundamento trascendente, bien porque no se reconoce la libertad religiosa. Es cierto que hoy tenemos rasgos novedosos y especiales en una sociedad que, habiendo sobrepasado la modernidad, a duras penas tiene idea de a dónde va y a qué va. Una sociedad muy interconectada e interdependiente, donde arrecian las preguntas por la identidad o el pluralismo, moral, cultura, religión, economía, etc. Y donde las múltiples vías de búsqueda de la verdad y el bien pugnan por abrirse camino, pero eso sí, por sendas plagadas de amenazas y dificultades. En contra de la lógica privatizadora de la religión, se debe aceptar también la legítima pretensión de los credos religiosos a promover una visión del bien común, siempre dentro de unas reglas de juego aceptadas por todos. Lo religioso no es un sentimiento, ni una emoción, ni una relación puramente irracional. Es un modo de ver las cosas con muchos elementos de racionalidad que puede aportar algo significativo a la vida pública. A los creyentes podemos y debemos pedirles que se adapten a los límites que impone la sociedad global, pero no podemos pretender que la fe no tenga ninguna incidencia pública, porque eso no es sino un modo sofisticado de negar la libertad de credos. Ya en la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, en ella se utiliza la palabra religión para designar los actos internos voluntarios y libres con los que la persona se ordena directamente a Dios. En la encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, publicada en 1964, aún en tiempo del Concilio Vaticano II, él se refiere, como Papa, a la relación de la Iglesia con el mundo, con palabras muy claras. Pueden revestir muchas formas diversas entre sí esta relación. Históricamente hablando, la Iglesia podría proponerse reducir al mínimo las relaciones procurando apartarse del trato con la sociedad. Igualmente podría proponerse desarraigar los males que en esta puedan encontrarse, anatematizándolos y promoviendo cruzados entre ellos, cruzadas. Podría, por el contrario, acercarse a la sociedad profana para intentar obtener influjo preponderante e incluso ejercitar en ella un dominio teocrático, y así otras muchas maneras. Parécenos, sin embargo, que la relación de la Iglesia con el mundo, sin excluir otras formas legítimas, puede configurarse mejor con un diálogo. Lejos de que haya una diferenciación, que haya un diálogo entre lo que posee de verdad la religión en este encuentro con las demás, con el Estado de Derecho. Otro texto es del libro Religiones Públicas en el Mundo Moderno, el cual su autor, el profesor José Casanova, distingue tres sentidos en los que la religión puede ser pública. Primero, religiones públicas en el nivel estatal, con lo que estaríamos en el caso de las iglesias estatales. Dos, religiones públicas en el nivel social de la política, como en todos los ejemplos en que la religión se moviliza contra otras religiones o contra movimientos seculares, o bien se institucionaliza como un partido político compitiendo con otros partidos religiosos o seculares. Y tercero, religiones públicas, que aceptando la desoficialización estatal y la neutralidad respecto a los partidos políticos, reivindican el ejercicio del derecho al intervenir en la esfera pública de la sociedad civil. Los dos primeros son rechazados sin matices, y el tercero sin duda tiene partidarios, pero también serios contrincantes. Tiene en su contra a los poderes teóricos liberales
que propugnan el principio de la neutralidad en el espacio público. La religión se piensa como algo útil para determinados momentos, donde hace falta un especial aporte de sentido, por ejemplo, el nacimiento o la muerte, pero por lo demás es prescindible. Pues bien, aquí no se comparten las posturas extremas. Creemos que la religión atañe a toda la existencia humana, le da sentido, ayudando a responder al por quién y al por qué, y no es ajena a las implicaciones sociales ni a las opciones morales, ya sean estas públicas o privadas. Es decir, la religión necesariamente tiene que ver con la política, que no sea o que no se confunda con ella. Ya Caritatis in Veritate, en Caritas in Veritate, la fe cristiana brota con un limpio y sano compromiso social. Por ello, al contrario de lo que pide la lógica de la reclusión privada, o lo que es lo mismo de la exclusión pública de la religión, la propuesta transita por la vía que el Papa Benedicto XVI viene diciendo con claridad cristalina y que según Caritas in Veritate propone que la exclusión de la religión del ámbito político y público, por un lado, así como el fundamentalismo religioso por otro, impiden el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad. Lo que aparentemente es público en relación a lo político se opone meramente a lo privado que desemboca en algo público, que es lo religioso. La religión no van de la mano por ser distintas, más no diferentes. Y pues bueno, la opción a favor de su reclusión en el ámbito personal privado en relación a la religión no solo acaba neutralizando su influencia pública, sino que termina generando, teniendo sin querer una visión peyorativa del hecho religioso y un daño tremendo al compromiso ético, al ignorar aspectos muy significativos de la racionalidad y la motivación humana. Pues bueno, alguna parte en relación a la perspectiva histórica, la relación entre iglesia y mundo es una gran cuestión que ha estado prácticamente presente a lo largo de la historia del cristianismo, llevando muchas veces a manipular incluso el verdadero sentido de la experiencia religiosa. Está Jesús, ¿verdad? En donde aborda oblicuamente la cuestión que su reino no es de este mundo. Dar al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. San Pablo también una postura en relación a la obediencia de las autoridades civiles. Entonces los cristianos eran conscientes de todo ello y lo seguimos siendo hoy, de que el gobierno también puede ser una fuerza de bien para el mundo. Los problemas comenzaron ya en el siglo I, cuando después de una breve etapa de indiferencia del Imperio Romano y su naciente religión cristiana, se produjo la primera persecución de Nerón en el año 64, sobre todo debido a la incompatibilidad entre el monoteísmo radical y el culto al emperador. A propósito de la carta de Diogneto del siglo II, el cual es un excelente ejemplo sobre la tensión entre el ser ciudadano y el ser creyente, para expresar el modo original de estar el cristiano en la sociedad. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, ¿sí? Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás, ¿no? Eh, Sería después de la gran persecución de Diocleciano, 313-311, cuando la que se ha denominado eclesiología radical, los primeros cristianos cedería gran parte de su identidad para que el cristianismo fuera declarado religión lícita en el estado, en el edicto de Milán, del año 313, siendo emperador Constantino, vista como religión oficial del imperio por Teodosio y Graciano, ¿sí? El así llamado giro constantiniano. A partir de aquí, los enfrentamientos Iglesia y Estado por el poder político serán una constante a lo largo de los siglos. La gran teoría en que se ha apoyado la Iglesia es la de los dos espadas, formulada por el Papa Gelasio I, en una carta enviada al emperador Anastasio, primero, eh, en el año de 1900, en el año, perdón, de 494, la distinción entre dos potestades o órdenes dentro de la sociedad, orden sagrado
y orden secular, el denominado duos unum. Ya en Juan de París, en el siglo XIII, Roberto Bellarmino, siglo XIV, Gregorio, siglo XVI, León XIII, a finales del XIX, principios del XX. Este es un recorrido histórico que va destacando dos líneas de pensamiento: la estática, que entra en una vía muerta, y la del desarrollo doctrinal, que pasando por Pío XII, Juan XXIII, llega al Concilio Vaticano II. Concilio en el cual se supera la postura del modus vivendi, en la que afirmaba que solo tenía derechos la verdadera religión y el error era tolerado para evitar males mayores, y declara la libertad religiosa, fundada en la dignidad de la persona, la cual son personas las que tienen derechos, y no la verdad. Propone Gaudium et Spes y Dignitatis Humanae, en la cual actualizan con renovada pureza la auténtica doctrina tradicional respecto a la relación Iglesia y Estado, para abrir el paso a la candente y poliédrica cuestión de las relaciones de la Iglesia con la sociedad. Bueno, la diarquía gelasiana, ya en la extinción de la libertad religiosa, hay que recordarla. El Papa Gelasio I, en el año 494, el orden sagrado y el orden secular se actualizará igualmente a través de la distinción entre sociedad y Estado, que viene a ser el desarrollo político secular de la distinción cristiana entre los dos órdenes mencionados. No competen al Estado la protección y promoción de todo elemento de bien común, solo y de manera directa los fines requeridos por el orden público. Pues bien, la expresión social de la religión, eh, que per se es pública, ha de tener lugar dentro de los justos límites del orden público. Ya en el binomio público-privado, en la modernidad, el modelo liberal de espacio público, a lo largo de la historia, muchos y variopintos intentos dentro y fuera de la Iglesia han pretendido frustrar el crecimiento de este principio de distinción gelasiano. El desarrollo compensatorio de un ambiente de vida privada en el que cada cual pueda satisfacer sus necesidades irracionales de sentido es donde las creencias religiosas tienen su residencia, y supone que la religión no tiene nada que ver con la vida pública, porque se reduce al orden de las creencias y gustos personales y privados. El destino de nuestro tiempo, racionalizado e intelectualizado, y sobre todo desmitificador del mundo, es el de que precisamente los valores últimos y más sublimes han desaparecido de la vida pública y se han retirado, o bien al reino ultraterreno de la vida mística, o bien al de la fraternidad de relaciones inmediatas de los individuos entre sí. No había ninguna posibilidad de distinguir entre las categorías de lo público y lo privado en el estatus del señor feudal. La iglesia, el príncipe y la nobleza, poderes a los cuales iba adheriendo un carácter público de representatividad, se descompondrían en elementos privados por un lado y elementos públicos por otro. La iglesia continuaría existiendo con una identidad corporativa bajo el derecho público. Junto a otros cuerpos sociales, la religión pasaría a ser un asunto privado. Pues bien, la lucha por convertir los asuntos de la vida en públicos, cree Seila Benjavit, es la lucha por la justicia. Es justo añadir que los mismos que luchan por extender la esfera pública a unos determinados asuntos luchan también porque las voces religiosas sigan excluidas de ella. La esfera privada quería ser aquella área de pensamiento y de comportamiento en la que los individuos se hallara libres del escrutinio, intervención y dominio gubernamentales. El término bien resulta apropiado para designar aquellos valores que entran dentro del área de la libertad humana, que se ejerce en la esfera de lo privado. No hay razón para suponer que todos los individuos elig- eh, elegirán los mismos valores, ni tampoco por suponer que deberían de hacerlo. Cuando la religión entra en la esfera de lo político público, provoca conflicto social y hace imposible la convivencia. Aquí es donde se apoya la idea de justicia, que es distinta de la idea del bien. El mundo de las normas morales y de las creencias religiosas será el mundo del politeísmo, de los valores. En estas, eh, en estos ámbitos de la vida no caben determinaciones objetivas, porque pertenecen a las decisiones de los sujetos y no caben compromisos públicos.
o principios regulativos universales porque estamos en el terreno de la vida privada y cada cual tiene la suya con sus propios vínculos, ideas, opciones o ideales. Y en la relevancia de esta problemática en nuestro mundo actual, resulta difícil pensar en un modelo de convivencia social que excluya el reconocimiento de los grupos como componentes relevantes de la participación ciudadana. Las personas de carne y hueso nacen en una comunidad con tradiciones, con visiones y valores definidos culturalmente. Personas que se han constituido como tales en comunidad, una comunidad en la que se ha aprendido a sentir e interpretar la vida y a distinguir lo bueno y lo malo, lo valioso y lo rechazable. Por eso, frente a la lógica de eliminación público-política de la identidad invocando la defensa de la libertad individual o de las diferencias, se propone desde perspectivas diversas repensar la democracia y la ciudadanía sobre un pluralismo que presuponga acuerdos básicos sobre valores fundamentales compartidos, en particular de los de la irrenunciable defensa coherente e incondicional de los derechos de la persona. Es así como, al contrario, se ha llegado a una situación en la que el compromiso con la igualdad de derechos parece que lleve aparejado el hecho de que el Estado deba ser neutral, es decir, ciego ante las diferencias entre los mismos ciudadanos, ¿no? Así, pues el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y extremas de rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad. Por supuesto, la laicidad justa pone fuera de juego determinadas visiones de la vida, pero no por ser religiosas, sino por ir contra la dignidad y los derechos de las personas por ser perturbadoras de la vida social en un grado intolerable. El caso del burka es un ejemplo palmario de esto, aunque no deja de haber voces autorizadas que insisten en la libre voluntad de la mujer, que lo porta como argumento suficiente para aceptarlo. Ya pues la experiencia religiosa cristiana es irrenunciablemente social. Lo que desasosiega al liberal es que la dinámica de la fe religiosa, la cristiana, y en general la de cualquier religión, tienda a englobar toda la existencia de la persona, incluyendo también el vivir y el actuar sociales. Y ciertamente es así, porque el sujeto de la actitud teologal es la persona toda, es en su más profundo centro. Pero esa totalidad y ultimidad del amor y de la confianza en Dios que requiere todo el corazón no lleva al fatalismo ni a rehuir al compromiso mundano. Al contrario, una actitud fundamental de confianza y de apertura al don constituye la mejor plataforma para la lucha por transformar las condiciones de la vida. Vivir la propia vida en presencia de Dios, coram Deo, moviliza los esfuerzos de la persona en la lucha contra el mal bajo todas sus formas y se vuelve muy concreto. Por esto, como decía Ignacio Ellacuría, para vérselas con la realidad, el hombre necesita hacerse cargo de la realidad, cargo con ella y encargarse de ella. Es así como vamos avanzando a la contribución de las religiones, desde luego. Es en el seno de un Estado laico donde creyentes y no creyentes pueden encontrarse y consensuar las reglas de juego que les permitan vivir en armonía fundamental sin renunciar a elementos fundamentales de su identidad. Ello significa de entrada aceptar un derecho común que nos obligue a todos. Las religiones demuestren, pues, su capacidad de contribuir al consenso público, al diálogo, a la convivencia, a la diversidad, todo ello en varios ámbitos, demostrando en el diálogo interconfesional e interreligioso una auténtica disposición para la colaboración y para la búsqueda del terreno en común, ejercitando la potencialidad de promover entre los creyentes equilibrio, arraigo y voluntad de cohesión social, promoviendo la resistencia contra dos enemigos de la experiencia intercultural, el racismo y el fundamentalismo. Entonces, esto es lo que se va proponiendo eh, a lo largo, pues, de saber de religión y de Estado, de religión y de sociedad. La conclusión, pues, que nos ocupa será la siguiente, recordando que es necesaria la religión para una vida de sociedad. Entonces, pues bueno.
Para ser relevantes en una sociedad pluralista se hace imprescindible la participación, el compromiso con lo real y la búsqueda de consenso con otras cosmovisiones. Es así como vamos avanzando. En fin, se trata de interiorizar la fuerza de la religión para historizarla y para politizarla, desprivatizándola, en el sentido de hacer la fuerza cívico-moral, puesto que la libertad, principio primordial del orden social, emana del reconocimiento efectivo a individuos y a grupos sociales de su derecho, deber y poder, para involucrarse en la conformación de significados sociales y en las concretas realidades de la sociedad. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en el que estés viendo este video. Hasta luego.